Hola. Perfecto. Bueno, la clase anterior ya empezamos a ver lo que es el concepto de flujo de carga, ¿verdad? Vimos que el flujo de carga se puede controlar a partir de la regulación del ángulo entre dos nodos, el ángulo de la tensión de dos nodos. Entonces sabíamos que una potencia puede ser la máxima transmitida a partir de una fórmula donde dice que la potencia es igual a la potencia máxima por seno de alfa. Y dijimos que la potencia máxima transmitida se daba cuando alfa valía 90 grados, ya que cuando seno de 90 grados es igual a 1, y a partir del aumento o la disminución de ese ángulo, nosotros por un lado tenemos una potencia mínima transmitida y por el otro lado perdemos sincronización de la transmisión de energía de una barra a otra. Entonces, también vimos que a partir de esa fórmula podíamos determinar por qué pretendía que las tensiones de transmisión sean las más altas posibles, porque la potencia máxima era igual a V1 por V2, o sea, la tensión en el nodo 1 por la tensión en el nodo 2, y cuanto mayor es la tensión, entonces mayor es la potencia que se transmite. Y eso era dividido la reactancia. Por eso también siempre pretendemos de que la reactancia sea la mínima posible en una línea de transmisión. Es más, se utilizan varios métodos para hacer con que esta reactancia se disminuya a lo largo de la línea de transmisión, como son la transposición de los conductores en una línea de transmisión, por ejemplo. Ese es un método que se utiliza para que se disminuyan estos efectos de la reactancia de los conductores que aparecen a lo largo de la línea de transmisión. También otra cosa que se suele utilizar son las compensaciones con banco de capacitores o transformadores reguladores, ¿verdad? Entonces todos ellos se utilizan para controlar el flujo de carga de una línea de transmisión. Hoy vamos a ver con la gente. Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo se resuelven estos problemas de flujo de carga. Ellos, o sea, para resolver estos problemas de flujo de carga se utilizan los métodos que nosotros ya conocimos y estuvimos estudiando con antelación. ¿Cuáles son estos métodos? Dijimos que la solución de un flujo de carga es un problema numérico y entonces se utilizan procesos iterativos para resolver estos problemas. Entonces, los dos métodos que estuvimos viendo más de cerca en los capítulos anteriores fueron los métodos de Gauss-Seidel y de Newton-Raphson. Entonces ahora vamos a ver cómo se aplican esos métodos para resolver el problema de flujo de carga. No pongo el método o sea, la pantalla completa porque suele dar problema, ¿verdad? Suele quedarse colgado mi pantalla. Bueno,
Bueno, el método de Gauss-Seidel en primer lugar. Una de las técnicas más simples para resolver ecuaciones no lineales es el método de Gauss-Seidel. Nosotros vimos eso anteriormente. Vimos que para establecer el algoritmo de Gauss-Seidel, en primer lugar teníamos que hacer todas las funciones igual a 0. Entonces aquí podemos ver que la función 1, la función 2, la función 3, la función n se iguala a 0, donde f es el vector de las funciones no lineales. Y el objetivo es hallar el conjunto de valores de las variables xt, x1, x2, x3, xn. Entonces, las funciones generalmente son, bueno, vamos a ver más adelante aquí. El método de Gauss-Seidel consiste en ejecutar los siguientes pasos. En primer lugar, expresar la variable del vector x en función de las otras variables y de la propia variable si es necesario. Es decir, x1 va a ser igual a la función 1 donde está relacionado con la variable x1, x2, x3, xn, lo mismo para x2, x3 y xn. En primer lugar, hacemos una estimación inicial para el vector x. Vemos entonces valores iniciales para x1, x2, x3, xn. Y a partir de ese valor inicial, nosotros sustituimos esta función que tenemos aquí y cuando sustituimos esa función, obtenemos los valores de x1, x2, x3, xn. Entonces, actualizamos el vector x a través de esto, ¿verdad? X en la primera iteración va a ser la función con el valor inicial, que es antes de que ocurra la iteración, ¿verdad? Que es b menos 1, donde b es el número de iteración. Entonces, aquí tenemos la función con el valor inicial. Ahí nosotros comprobamos si es que ese valor que nosotros introducimos cumple las condiciones para que se pare el proceso iterativo y si no cumple, debemos repetir el proceso. Entonces, el siguiente paso es efectuar el ensayo de convergencia para x, y. Es decir, el proceso es encerrado cuando la diferencia entre los valores de cada variable de las dos iteraciones consecutivas es mejor que una especificada o tolerancia. En términos analíticos, podemos decir que el valor para la primera iteración menos el valor inicial que nosotros definimos en forma analítica, o sea, elegimos, tiene que ser menor al error o a lambda, ¿verdad? Si ese proceso satisface esta condición, entonces se detiene el proceso iterativo y el resultado va a ser el de xb. Todo el vector xb va a ser el resultado de nuestra fórmula. En el caso de que no se cumpla esa iteración, se utiliza ese nuevo valor xb para hacer de nuevo el cálculo para una nueva iteración. El método de Gauss-Seidel, con el cual es posible obtener mayor velocidad de convergencia, consiste en utilizar en la ecuación 48 que tenemos aquí el valor más actualizado de cada variable, es decir, que para xb más 1, o sea, la siguiente iteración, nosotros vamos a usar el valor que obtuvimos en xb, ¿verdad? Vamos a sustituir y a partir de ahí hacemos de nuevo la prueba de convergencia. Si eso se satisface, entonces se detiene el proceso iterativo y si no, se vuelve a calcular para una siguiente convergencia. Por ejemplo, para el cálculo de la variable x3 de esta ecuación en la iteración b, es efectuado con el auxilio de la siguiente expresión, dice. Como ya obtuvimos el valor de x1, x2 y x3, x1 y x2 para el proceso iterativo anterior, entonces eso se sustituye acá y para los otros valores se utilizan los valores que tuvimos como origen, ¿verdad? La convergencia del método de Gauss-Seidel puede volverse mucho más rápida si se utilizan factores de aceleración adecuados. A pesar de que existen muchas estrategias de solución alternativa, en la práctica la siguiente extrapolación lineal es la más frecuentemente utilizada y se define el incremento de la variable xy entre dos iteraciones como delta xy para la iteración b es igual a bi para la iteración b menos xy para la iteración anterior.
Entonces, esta es una extrapolación que se utiliza para calcular, para acelerar el proceso de convergencia para el método de Gauss-Seidel. La actualización de la variable con la aplicación del factor de aceleración se da de la siguiente forma. El valor que se va a utilizar para esa iteración es el valor que se utilizó en la iteración anterior más alfa por delta xy, que se obtuvo acá en el proceso anterior. Observe que alfa igual a 1 implica en el proceso de convergencia natural. O sea que si nosotros tenemos alfa igual a 1, tenemos el proceso natural. Para la aceleración se utiliza un valor de alfa mayor que 1. ¿Ok? Entonces nosotros podemos modificar este valor de alfa por 1,5 o 2, por ejemplo, y ahí vamos a obtener un proceso un proceso acelerado para obtener el resultado a través del método de Gauss-Seidel. Si nosotros hacemos eso, o sea, aplicamos Gauss-Seidel para el conjunto de ecuaciones de flujo de potencia, vamos a obtener la siguiente disposición. El método de Gauss-Seidel es aplicado a la solución del problema de flujo de potencia tomando las ecuaciones estáticas del flujo de potencia en forma mostrada en las secciones anteriores. O sea, nosotros en la clase anterior vimos que la potencia era igual a la potencia real menos la potencia en la parte imaginaria. Eso era igual a el vector, la multiplicación del vector de la tensión por la sumatoria de la matriz de admitancia nodal por la tensión en el nodo que estamos haciendo el cálculo. Entonces, si nosotros descomponemos eso, obtenemos este sistema, o sea, esta ecuación, donde nosotros podemos obtener un conjunto de ecuaciones que van a ser utilizadas para resolver el problema de flujo de carga por el método de Gauss-Seidel. Entonces, si expresamos cada barra de la ecuación de una variable en función de una variable compleja de i, se obtiene que, o sea, que nosotros vamos a tener de i, B1, B2, B3, hasta el nodo n, ¿verdad? Porque vamos a tener tantas variables de tensión como nodos tengamos. O sea, si tenemos 9 nodos, entonces vamos a tener 9 tensiones que debemos calcular. Entonces vamos a obtener 9 ecuaciones de esta forma. Si tenemos 9 ecuaciones, entonces esto es un cálculo ya matricial, ¿cierto? A través de Gauss-Seidel se debe resolver un conjunto de ecuaciones de la forma 49. Cada una de ellas es establecido de acuerdo con el tipo de barra. O sea, nosotros dijimos anteriormente que si teníamos una barra PQ o una barra PB, cualquiera de estos valores que están dentro de esta ecuación pueden ser valores concretos o pueden ser variables. Entonces, de acuerdo al tipo de barra que nosotros tengamos, estas ecuaciones van a ir modificándose. Pero las ecuaciones que deben ser resueltas son de este tipo. Solamente que en vez de tener una ecuación, que es lo que nosotros solemos resolver cuando tenemos cálculo numérico, por ejemplo, tenemos, en lugar de una ecuación, tenemos un conjunto de ecuaciones. Es por eso que se utiliza programas computacionales para resolver estos problemas. Es muy difícil resolverlo a mano. Porque si tenemos 9 barras o 15 barras, tenemos 15 ecuaciones y todos ellos deben realizarse el proceso iterativo en cada uno de ellos. Entonces, si nosotros tenemos la barra PQ, desde que la barra de este tipo, la inyección de potencia compleja es especificada y la tensión compleja es la desconocida, entonces la ecuación se caracteriza por esta ecuación. Se calcula la tensión para todas las iteraciones y estos son valores especificados que son datos. Entonces, esta es la ecuación que se resuelve para una barra PQ por el método de Gauss-Seidel. Entonces, K actual representa el último valor disponible en la tensión K. O sea que para el proceso inicial, esto es el valor original que nosotros elegimos.
Y para la siguiente iteración ya es el valor que obtuvimos al sustituir este valor original en la ecuación. ¿Ok? La barra PD es una inyección de potencia activa y la nueva magnitud de tensión son especificadas en ángulo y tensión. Entonces, para este tipo de barra tenemos como dato el ángulo y la tensión. Y, la potencia activa y la magnitud de la tensión son especificadas. Y las variables son el ángulo y la inyección de potencia reactiva. Entonces, para este tipo de barra tenemos este conjunto de ecuaciones que se resuelven por el método de Gauss-Seidel. La utilización de esta ecuación exige que el valor de la inyección de potencia reactiva en la barra PV sea calculada. Entonces se escribe de esta forma el cálculo que debe hacerse para obtener el valor de la potencia reactiva. Si utilizamos los valores más actualizados de las tensiones complejas, la sustitución de los valores de las variables requeridos por la ecuación 51 dará la tensión compleja, que es esta, la calculada, la tensión y calculada con el ángulo. Y desde que el valor de BI es especificado a priori, o sea que eso es un dato, entonces lo único que tenemos que calcular es este ángulo que tenemos aquí. A partir de ese punto, el valor de la tensión compleja de la barra PB pasa a ser el calculado con el ángulo calculado durante la iteración corriente. También se usa el factor de aceleración. En el caso de Gauss-Seidel, se aplica el flujo de potencia, el factor de aceleración consigue reducir el número de iteraciones y es utilizado en el siguiente contexto. O sea que la tensión de aceleración va a ser igual a alfa, la tensión nueva menos la tensión vieja, más la tensión vieja en la iteración anterior, donde alfa es factor de aceleración, el cual empíricamente es determinado entre 1,4 y 1,8. Para iniciar la secuencia de cálculos de Gauss-Seidel es necesario considerar valores iniciales para todas las tensiones complejas desde BI hasta Bn. ¿Ok? O sea que aquí se determinan valores iniciales para las tensiones y a partir de ahí se hacen los cálculos. El uso del factor de aceleración. El procedimiento completo envolviendo los cálculos debe ser repetido hasta que dos soluciones sucesivas para las tensiones satisfagan una determinada tolerancia. Y esta generalmente está entre 0,001 PU, megawatt y megavolt-ampere. El proceso es realizado utilizando siempre los valores de tensión actualizados para la solución de la próxima ecuación. Generalmente la solución final es obtenida cuando el criterio basado en los desbalances de potencia es satisfecho. O sea que lo que dice es que el proceso iterativo se repite tantas veces como sea necesario para obtener un valor menor, una diferencia entre los valores nuevos y los valores anteriores que sea menor que la tolerancia especificada. Y esa tolerancia especificada generalmente es este valor. Una vez que se satisfaga esas condiciones, entonces se detiene el proceso iterativo. Para representar la capacidad física de los generadores, también tenemos los límites de potencia reactiva y que son establecidas para cada nivel de potencia activa. ¿Ustedes llegaron a ver la curva de capabilidad? Sí, brother. Bueno, sí. Bueno, entonces en esa curva de capabilidad determina cuáles son los valores de potencia que son permitidos para ciertos valores para ciertos datos, para una máquina eléctrica específica. Entonces, ese límite de potencia reactiva debe ser respetada cuando se hacen los cálculos en los procesos iterativos. Y aquí eso es lo que muestra. Estos límites, los cuales son obtenidos con auxilio de la curva de capabilidad de los generadores síncronos, pueden ser representados a través de esta inecuación. Entonces, la tensión generada tiene que ser mayor a un valor mínimo y menor que un valor máximo, donde mínimo y máximo, Q mínimo y Q máximo son los límites mínimos y máximos de generación de potencia reactiva. Una especificación errada de esta magnitud
da tensiones de valores muy altos o muy bajos que pueden llevar a las violaciones de las restricciones de desigualdad en el proceso iterativo. Entonces, además de cumplir con todo lo que ya estuvimos viendo, también debe, porque sabemos que nuestras máquinas no pueden operar fuera de esa curva de capabilidad. Entonces, por más que nos dé un resultado y ese resultado no está dentro de esa curva, entonces es un resultado inválido. O sea, nuestro equipo jamás va a poder operar en ese valor que nosotros estamos obteniendo. ¿Ok? El procedimiento adoptado para el tratamiento de este tipo de restricción de potencia consiste en lo siguiente. Caso durante el proceso iterativo el límite de potencia reactiva generada es violado, la barra correspondiente se convierte en barra de carga. Es decir, la inyección de potencia reactiva es fijada en el límite y la magnitud de tensión pasa a ser una variable adicional calculando a lo largo de las iteraciones. Entonces, cuando ocurre esto, cuando se violan esos límites de operación, entonces se transforma esa barra que está sufriendo esa, ese proceso, o sea, en ese proceso iterativo, si esa barra pasa el límite establecido, entonces esa barra se transforma en una barra de carga. ¿Y en qué consiste una barra de carga? La barra de carga se determina la potencia reactiva en un valor y a partir de eso se buscan las magnitudes de tensión para ese valor de potencia reactiva que estamos teniendo. O sea, decimos que nuestra potencia reactiva no puede superar tal valor para que la máquina opere dentro del rango permitido y a partir de ese valor de potencia máximo que estamos pudiendo tener, obtenemos cuál es el valor de la tensión máxima en la que puede operar. Porque nosotros vimos en la clase anterior que existe una relación directa entre la potencia reactiva y los módulos de las tensiones de las barras. Entonces, eso es lo que se está teniendo en cuenta. Ese concepto es el que se está aprovechando en esta situación. La convergencia del proceso iterativo en la solución del flujo de potencia vía Gauss-Seidel es realizada en dos etapas. La primera consiste en verificar si en cada iteración la variación de la magnitud y el ángulo de la tensión compleja son significativos, o sea, si se cumple esta condición. Y además se deben calcular si las potencias activas y reactivas, dependiendo del tipo de barra que se tengan, están dentro de los límites permitidos por la curva de capabilidad. Y si es que eso también, también permite parar el proceso iterativo cumpliendo los valores, cumpliendo las desigualdades con relación a la tolerancia permitida. Entonces, estas tolerancias preespecificadas de potencia activa y reactiva también deben ser respetadas. El acompañamiento de la convergencia es hecha tomándose inicialmente una tolerancia relativamente elevada para las tensiones. Cuando esta es satisfecha, se efectúa la prueba de convergencia en los residuos de potencia activa y reactiva. Caso este no se satisfaga con tolerancia de potencia, el proceso iterativo es reiniciado con una tolerancia reducida de las tensiones. Entonces se procede de esta forma hasta que ambas pruebas sean satisfechas. Entonces se da una tolerancia mayor para las tensiones, se calcula la potencia activa y reactiva y se ve si es que esto se cumple para el nivel de tolerancia preestablecido. Si es que eso no ocurre, entonces se ve una tolerancia menor para las tensiones y se vuelve a hacer el cálculo iterativo. En general, la mayor ventaja del método de Gauss-Seidel reside en el hecho de que el número de elementos en término relativo correspondiente a la sumatoria es pequeño y corresponde al número de línea de transmisión y del sistema de potencia. Por tanto, ambos, los requisitos de memoria y los cálculos envueltos en iteraciones, son reducidos. Por lo tanto, su mayor desventaja inherente a este método es su lenta convergencia, lo que puede ser atribuido al débil acoplamiento desde el punto de vista matemático entre las barras.
Entonces aquí tenemos unas ventajas y unas desventajas del método de Gauss-Seidel utilizado para resolver problemas de flujo de carga. Entonces, la desventaja, la mayor ventaja reside en que se utilizan poca memoria computacional para resolver el problema, ya que existen muchos números que son cero en ese conjunto de ecuaciones que nosotros vimos. ¿Por qué eso? Porque eso viene de la matriz de admitancia nodal, que nosotros sabemos que la mayoría, que es esparsa, ¿verdad? Que la mayoría de sus valores son iguales a ceros. Al multiplicar eso por el vector que estamos queriendo resolver, entonces muchas posiciones son igual a cero. Entonces esa es una ventaja. Utiliza poca memoria computacional. ¿Y cuál es su desventaja? Es que se necesita realizar muchos procesos, muchas iteraciones. O sea, el proceso iterativo es muy largo y a partir de ahí que se demora más para resolver el problema en sí. El segundo método utilizado para realizar la solución de flujo de potencia para un sistema eléctrico de potencia es el método Newton-Raphson. Nosotros vimos que es una de las técnicas más utilizadas para determinar las raíces reales de polinomios y otras ecuaciones no lineales. Entonces, eh, tiene sus ventajas y también sus desventajas para resolver o aplicar en un sistema eléctrico de potencia dado. Entonces, la técnica está basada en el hecho de que si una raíz aproximada XR de una simple ecuación algebraica no lineal es desconocida, entonces una aproximación puede ser obtenida a través de que el valor nuevo calculado va a ser igual al valor viejo calculado menos la derivada de la función que estamos teniendo para ese valor, el anterior. O sea que nosotros derivamos la función que tenemos, ¿verdad? Y al hacer esa derivada y sustituir por ese valor inicial que tenemos, y al hacer este proceso, entonces obtenemos un nuevo valor, y si ese nuevo valor cumple el, la desigualdad con relación a la tolerancia especificada, entonces el proceso se detiene. En el caso de que no se detenga, entonces se vuelve a hacer el cálculo. Entonces nosotros sabemos que esto es igual a la derivada de la función con relación a x. ¿Ok? Entonces el algoritmo puede ser extendido para obtener un conjunto de ecuaciones, porque nosotros sabemos que cuanto más nodos tengamos, más conjunto de ecuaciones, o sea, más ecuaciones vamos a tener. O sea que para un sistema eléctrico de potencia es imposible tener solamente una función, porque no existe un sistema eléctrico de potencia de una sola barra. Entonces sabemos que vamos a tener como mínimo uno que tenga dos funciones. Cuando tenemos dos barras, entonces tenemos mínimamente dos funciones. Y estas funciones pueden ser especificadas hasta la f sub n, que está en función a la x1, x2, y así sucesivamente hasta llegar a hasta la xn, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nosotros debemos dejar las funciones f1, f2, fn de las variables igual a 0. Y ahí determinamos una estimativa inicial para los valores de x1, x2, xn, que va a ser un vector inicial. Y una vez que tengamos este vector inicial, nosotros vamos a tener que el nuevo valor que queremos obtener es el valor inicial que estamos determinando menos la derivada de estas funciones con relación a la variable que nosotros vamos a obtener para cada una de las funciones, y en esa derivada sustituimos también el valor inicial. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver si es que cumple el proceso de desigualdad. Si cumple, entonces se detiene. Si no cumple, se vuelve a hacer el cálculo. Aquí te aparece las desventajas que nosotros vimos anteriormente para el Newton-Raphson, que esto, como no es una sola variable, se convierte en una matriz que se llama matriz jacobiana.
¿En qué consiste la matriz jacobiana? La matriz jacobiana consiste en obtener los valores de las derivadas de las funciones con relación a la variable que estamos considerando para el punto específico. Entonces, va a ser la derivada de la función con relación a x1, la derivada de la función con relación a x2, la derivada de la función con relación a x3, y así sucesivamente vamos a tener este vector jacobiano. Entonces, perdón, esta matriz jacobiana, donde J entonces es una matriz cuadrada, o sea, la matriz jacobiana es una matriz cuadrada de orden igual al número de ecuaciones llamada jacobiana, ¿verdad? Donde I, J, décimo elemento de esta matriz es definida como se ve acá. Entonces, la derivada de la función I va a ser la derivada parcial de la función I con relación a la variable J. Y así sucesivamente. Entonces vamos a obtener en vez de obtener un solo número, ¿verdad? O sea, una sola función derivada, vamos a obtener una matriz jacobiana que es una matriz que contiene todas las derivadas parciales de las funciones con relación a la incógnita que estamos considerando. Por eso se precisa es necesario el programa computacional para resolver esto, porque es muy difícil estar calculando todas las derivadas y todo eso en forma matricial para un sistema de 15 por 15, por ejemplo. Bueno, si aplicamos este algoritmo al problema de flujo de potencia, entonces podemos obtener la solución estableciendo esto, ¿verdad? Que la función de x sea igual a 0. Nosotros vimos que delta pi es igual a esto, entonces esto se iguala a 0. Y delta qi es esto, vimos nosotros en la clase anterior, y esto se iguala a 0. Y para una barra PV, entonces tenemos que es esto, ahora la ecuación que tenemos que utilizar para la aplicación del Newton-Raphson. Y ahí empieza a obtenerse la jacobiana de cada uno de ellos. Aquí entonces tenemos que delta P barra y delta Q barra, PB y PQ es igual a HNJL, y esto es la jacobiana que nosotros estuvimos hablando por delta de lo que tenemos en ángulo y tensión para PB, PQ y PQ. Entonces, H es la derivada parcial con relación al ángulo, N es la derivada parcial con relación a la tensión, este es la derivada parcial con relación a la tensión, y esto es la derivada parcial con relación a la tensión. Entonces, esto se obtiene y se obtiene ahí la matriz jacobiana. Entonces, los elementos de la submatriz HNJL son obtenidos diferenciando las ecuaciones 5, 8 y 5, 9, y se obtiene que si hacemos las derivadas de ellos, la derivada de coseno con relación al ángulo va a ser seno, y así sucesivamente. Entonces se puede asumir que H es igual a esta ecuación, porque H nosotros ya sabemos que es la derivada parcial. Entonces es la derivada parcial que estamos teniendo acá, y nosotros vimos que las derivadas parciales son estas, o sea que se sustituyen las funciones sinusoidales por sus derivadas, ¿verdad? Entonces H, J, N y L se obtienen para el método Newton-Raphson con estas ecuaciones. Entonces, como pueden ver, es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Solamente debemos saber qué tipo de barras son y el comportamiento que se tiene para los diferentes tipos de barras. Y conocer el concepto general de Gauss-Seidel y de Newton-Raphson. Y ahí se aplica. Bueno, entonces la aplicación del algoritmo al problema de flujo de potencia, vemos que una de las ventajas del método Newton-Raphson es su tasa de convergencia cuadrática, lo que en general lo vuelve más rápido que la mayoría de los otros métodos. El método, en términos de confiabilidad, es el menos sensible a factores que perturban la convergencia del proceso iterativo, tales como la elección de la barra de referencia, la existencia de capacitores series, etc.
Ambas versiones en coordenadas polares o rectangulares pueden ser utilizadas para expresar las ecuaciones no lineales. Entre tanto, en ambos casos debe ser hecha la separación en módulo y ángulo de la parte real e imaginaria. En general son obtenidas en un número de iteraciones que varían entre 2 y 6. Entonces su ventaja es que converge rápido, entre 2 y 6 iteraciones. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que se necesita formular y factorizar la matriz jacobiana en cada proceso iterativo. O sea que si se produce 6 procesos iterativos, 6 veces se debe hacer la derivada parcial de las funciones con relación a lo que estamos necesitando. Entre tanto, desde que la estructura de la matriz posee un padrón de esparcidad idéntico de la matriz de admitancia de barra, técnicas de compactación y esparcidad pueden ser utilizadas en el proceso de factorización de la misma. La otra desventaja del método Newton-Raphson es que es aplicable apenas a funciones convexas y por tanto convergen siempre a la solución más próxima de la estimativa inicial. Mamá. Por tanto, converge siempre a la solución más próxima de la estimativa inicial. Teóricamente, el problema de flujo de potencia posee tantas soluciones cuanto número de barras del sistema. En la práctica, entre tanto, la solución aceptable es bien distinta de las otras, tal o la solución correcta es obtenida después de un número de iteraciones en general reducido o la solución diverge. Bueno, entonces, su desventaja bueno, entonces, la principal ventaja, ¿cuál es de Newton-Raphson? La principal ventaja es que converge rápidamente. ¿Cuál es su desventaja? Que se necesita establecer y factorizar la matriz jacobiana en todo el proceso iterativo. Y la otra desventaja es de que si nosotros damos un valor inicial que es muy próximo al valor que no es el resultado que nosotros estamos esperando, entonces puede darnos como resultado un valor que no satisface las condiciones del sistema, o sea, que no satisface las condiciones de las máquinas o están fuera del rango permitido. Entonces, la selección del valor inicial es muy importante para poder obtener el valor que nosotros estamos buscando para la solución. Porque vimos que si es que nosotros tenemos n ecuaciones, entonces se tienen n posibles resultados. No significa que los n resultados sean válidos para nuestro sistema eléctrico de potencia. Puede ser que nos dé un valor de tensión que esté muy por debajo del valor permitido porque genera muchas pérdidas, por ejemplo, o tensiones que estén muy por encima del valor permitido porque nuestras aislaciones no son capaces de soportar. Lo mismo para la potencia reactiva. Pueden darnos valores de potencia reactiva que nuestro generador no puede generar o no puede aceptar. Entonces todo eso hay que tener en cuenta en el método de Newton-Raphson. Y otra desventaja es que él debe ser sí o sí convergente, porque si es una ecuación que es divergente, como nuestra función tiene que ser derivable, o sea que si es que no es convergente, nuestra función no va a ser derivable. Siempre debe ser derivable nuestra función, porque se deben obtener las derivadas de estas funciones con relación a las variables que estamos teniendo en cuenta. Bueno, y por último vamos a ver qué son los métodos desacoplados. Los métodos desacoplados consisten en lo siguiente. Como vimos en la clase anterior, vimos que existe una relación muy estrecha, o sea, muy directa, entre la potencia activa que se puede transmitir de una barra a otra con el ángulo de las tensiones de esas dos barras, y también vimos que existe una relación muy directa o muy estrecha entre los valores de las tensiones de esas barras
y la potencia reactiva que se pueden generar en esas barras. Entonces, el método desacoplado consiste en utilizar estos conceptos en el que se relacionan la potencia activa con los ángulos de las tensiones y la potencia reactiva con los módulos de las tensiones, y a partir de ahí hacer simplificaciones que permitan obtener valores aproximados de solución. ¿Ok? Entonces, la ecuación básica del método Newton-Raphson son derivadas de la expresión en serie de Taylor, omitiendo el término de la segunda orden en adelante. Las correcciones a cada iteración son, por tanto, aproximaciones más del valor en la función. Bueno, esta parte de métodos acoplados dice, las ecuaciones básicas del método Newton-Raphson son derivadas de la expresión de serie Taylor, omitiendo el término de la segunda orden en adelante. Las correcciones a cada iteración son, por tanto, aproximaciones más el valor de la función que es calculada en forma exacta en cada iteración. Así, la solución deseada puede ser obtenida en cualquier grado de precisión continuando el proceso iterativo y la misma no es dependiente de la precisión de la corrección. Este hecho implica una aproximación alternativa a los términos, envolviendo la primera derivada de la jacobiana. Una prueba simple que permite observar ciertas características peculiares consiste en resolver una ecuación cuadrática por el método Newton-Raphson, sustituyendo la primera derivada por una constante arbitraria. Se notará que independientemente de esta aproximación, una buena convergencia puede ser alcanzada. Naturalmente, la constante debe ser seleccionada de forma que las ecuaciones aún mantengan las propiedades de convergencia. Desde que la no linealidad de esta parte no es tema de examen, pero pueden ver. Y aquí está, desacoplamiento entre las variables. De eso es lo que yo le estaba hablando. Este sistema de examen, así como las ventajas, desventajas, y explicar cómo se aplica el método de Gauss-Seidel y el método Newton-Raphson para resolver los flujos de potencia. Entonces, aquí nosotros vemos que en el desacoplamiento entre las variables se habla de que existe una relación directa entre la variación de la tensión alta, teniendo en cuenta la variación del ángulo que se tiene entre los ángulos de las tensiones de dos barras, considerando que la variación de la tensión es aproximadamente igual a cero. Y lo mismo que una variación en la potencia reactiva resulta con la modificación de la variación de tensión, o sea, de la magnitud de la tensión entre las dos barras, considerando que la variación del ángulo es aproximadamente igual a cero. Desacoplamiento entre variables, entonces, tema de examen también, gente. Entonces, eso es lo que, en eso consiste el desacoplamiento de variables. Es decir, que la variación de la potencia activa se consigue variando el ángulo entre el nodo 1 y el nodo 2 que se está considerando para realizar el flujo de potencia. Y que la variación de la potencia activa está modificando la tensión de el valor de la tensión en los nodos donde se están realizando el flujo de potencia. Algebraicamente, estas aproximaciones pueden ser representadas en el método de Newton-Raphson, considerando que la jacobiana se puede... Un segundito. Acá. Ya salgo. Es que mi hermana está en un proceso de evaluación y a las 2:30 tiene que entrar. Bueno, entonces este ya es nuestra última parte. Vemos que la jacobiana, los lugares donde existen esas consideraciones que estamos hablando, se hacen igual a cero. Entonces la jacobiana se queda mucho más sencillo, ¿verdad? También la inversión de la jacobiana. El procedimiento para resolver las ecuaciones de la red aplicando esas aproximaciones. Hasta y media tengo tiempo, me dice. Ya. Bueno, gente, esta parte ya no vamos a considerar para el examen. Solamente acá, el desacoplamiento de variables, ¿en qué consiste? ¿Cómo afecta en el método Newton-Raphson? Vamos a ver desde aquí, vamos a ver la próxima clase, ¿sí? El método desacoplado rápido. Y el esquema iterativo para el proceso que estamos viendo. Hasta aquí vamos a desarrollar hoy, gente, porque me están pidiendo el Zoom. Ok, profe, ¿Está no hay bien? problema.
Sí, no hay problema. Y la siguiente clase vamos a seguir y ahí voy a ver las preguntas que tienen para hacerme, porque ahora ya no voy a tener tiempo para resolverles, ¿sí? Entonces vayan leyendo, voy a alzar hoy, sí, ahora mismo ya pongo en la plataforma para que puedan levantar el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2, o sea, de estas dos unidades. ¿Está bien? Y nos vemos la siguiente clase.